Un saludo a todo aquel o aquella que visualice este video. Mi nombre es Jorge Enrique Guzmán Camacho, estudiante del doctorado en educación por parte de la Universidad IEXPO. A continuación voy a presentar un tema denominado modelo educativo, la cual fue escrita por la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es un grupo sindical, Coparmex. En primer subtema tenemos la impronta educativa, donde menciona la enorme necesidad de hacer una revisión a la educación. ¿Por qué? Porque hay un déficit. Hay un déficit en muchos aspectos, en contenidos educativos, en cuanto a los métodos de enseñanza-aprendizaje, formación y actualización, la articulación de la educación básica, la apertura de la ciencia y la tecnología, la cobertura y la reorganización interna. En cuanto a apertura y modernización, la educación en México ha pasado por diversos modelos educativos. Actualmente, debido a la globalización mundial, se ha visto la necesidad de crear, de sugerir nuevas políticas educativas, nuevos modelos, nuevas estrategias, una nueva perspectiva de la educación. Ahora bien, si bien cada modelo educativo tuvo un periodo de crisis de valores, se hace notar la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. En un primer momento se le dio prioridad a lo cuantitativo en cuanto a extender la cobertura, construir más aulas, etc. Ahora hay una crisis educativa en donde se ha desconocido la realidad y no se ha hecho énfasis en las actitudes y valores. Así que en el sistema educativo mexicano se ha visto la necesidad de un nuevo modelo educativo. En un modelo se fijan pautas, fines, sujetos, medios y el proceso que se debe seguir. La cantidad debe apoyarse en la calidad, como mencionaba. Se ha dejado a un lado el aspecto cualitativo y es lo que se debe hacer énfasis en estos nuevos modelos de la actualidad. Asimismo, promover un cambio estructural para hacerlo más competitivo. El enfoque por competencias es otro aspecto que no se ha ido trabajando. Como segundo subtema, las bases para un modelo. Vamos a mencionar algunos conceptos en relación con la educación. Educar es una acción que busca el perfeccionamiento de diversas facultades, ya sean físicas, mentales, psicológicas, etc. Asimismo, educar es empleado como sinónimo de enseñanza o instrucción. Ahora bien, la educación tiene una visión fenomenológica, la cual incide en tres rasgos: la antropología, que es el estudio del hombre, ¿ya? La teleología, que tiene que ver con los fines, la finalidad, y la metodología, ¿no? Con el procedimiento, los pasos a seguir. Los modelos educativos. Los modelos educativos lo integran distintos elementos que al funcionalizarse consiguen unos efectos que deben ir de acuerdo con la finalidad, aspecto teleológico y la idea final que fundamenta. Ahora bien, se mencionan tres componentes. El primero, el componente filosófico, expresan supuestos antropológicos, axiológicos y epistemológicos. En el componente teórico, se trata de la guía por la que se interpreta la realidad y se orientan las decisiones y acciones hacia los fines de la acción. Responde al qué y el cómo. El componente político define estrategias donde la filosofía y la teoría intervienen en la realidad educativa. Y por último, todo esto recae en un proceso educativo y evaluativo, donde se determina qué tan exitoso o qué tan impactante ha sido ese modelo educativo. En cuanto a las políticas educativas, es menester mencionar que se requiere de un diagnóstico, evaluar la realidad, el ejercicio de prospección, es tener un análisis minucioso de la misma realidad,
las estrategias a emplear y concretarlo en proyectos. Bien, como tercer subtema, modelos educativos en México. Será un recuento de los modelos educativos en México. Aquí la lectura lo subdivide en tres, lo categoriza de acuerdo a una etapa histórica. El primero, un modelo ilustrado, que es del México independiente a la etapa revolucionaria. El segundo, un modelo revolucionario, que abarca del México revolucionario a los años 80. Y el tercero, el modelo modernizador, que es de finales de los años 80 al año 2000. Bien, en cuanto a la evaluación de los modelos educativos, aquí proyecto algunas fórmulas que se emplean en la lectura. En el modelo ilustrado se hacía énfasis en la transmisión de los conocimientos y en el componente igualador no era desarrollado, por lo cual la formación era tardía. En el siguiente modelo revolucionario se buscó mejorar ese componente igualador, pero el componente transmisor fue en detrimento. Por lo tanto, se tenía una formación discontinua o inercial. En el modelo modernizador se hizo el esfuerzo por mejorar el componente igualador, el transmisor y el capacitador, que este último conectaba con el campo productivo. La formación todavía no era eficiente. Y se menciona un nuevo modelo, un modelo integrador, donde retoma el componente transmisor, igualador, capacitador y le añade el de forjador de un futuro. Con esos elementos se tendría una formación integral, una formación positiva. Bien, ¿cuáles son los retos para un nuevo modelo educativo? Es claro que se debe buscar una visión de futuro para la educación. Aquí menciono solo algunos retos. Tener claros criterios éticos, los métodos apropiados de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades y actitudes, una visión integradora, por eso se habla de un modelo integral, la disponibilidad de recursos y la capacidad de ejecución, que tiene que ver con la política educativa. Como siguiente subtema, tenemos propuestas y lineamientos para un nuevo modelo educativo. El modelo educativo propuesto, como ya lo mencioné, es la fórmula transmisor, igualador, capacitador y forjador del futuro. Ese integran el numerador de esta fórmula. Bien, en el modelo integrador, como ya vimos, tiene que tener un respaldo filosófico, un teórico y el político. Aquí presento una tabla donde se menciona que el respaldo filosófico de este modelo integrador, veas la redundancia, debe inclinarse hacia una educación integral, centrada en la persona humana y que permita al individuo forjar un proyecto de vida. En cuanto a la teoría, es menester tener en cuenta el desarrollo de la inteligencia, asimismo valores, conocimientos, actitudes, y la política. En la política se debe tener en cuenta la promoción de modelos educativos particulares que ayuden al desarrollo de la inteligencia. Asimismo, la promoción de un vínculo real con la producción. Ahí entra el componente capacitador y la incorporación de nuevas tecnologías educativas. No hay que olvidar que el impacto de la globalización pues trae consigo esto, ¿no? Una revolución tecnológica. La filosofía y teoría del modelo. En este esquema, ustedes pueden ver en qué recae la filosofía del modelo. Desde una perspectiva antropológica del hombre, se toma en cuenta la naturaleza, dignidad, libertad, los rasgos sociales, el proceso de adquisición de conocimientos y la conciencia y capacidad de reflexión. En cuanto a la educación, debe estar centrado en la persona. Asimismo, el desarrollo integral del hombre se debe dar de forma espiritual, material, individual
y social. Asimismo, el educador debe ser un medio propiciador y educar es la responsabilidad y compromiso social. No olvidar que debe ser una visión integradora del proceso. Por consiguiente, algunos elementos estratégicos y las políticas del modelo. ¿Qué se debe buscar en esos lineamientos y en esa política? Una promoción real de la persona, elevar el nivel de vida y mantener una eficaz y eficiencia en el manejo de recursos. Todo esto se resume en este esquema: filosofía, teoría y políticas educativas. Si contamos con una base filosófica, que es la idealización, y hay un constructo teórico bien definido, una conceptualización, lo que faltaría es definir las estrategias y políticas, que va acorde a la realidad. Si no tomamos en cuenta la realidad educativa, no podremos definir esos lineamientos políticos y estratégicos. Así que el modelo educativo no es la solución a la problemática en otros ámbitos sociales, económicos, pero sí repercute directamente en ellos. Así que si se busca mantener o progresar en la educación en México, no solo se deben emplear políticas educativas, estrategias innovadoras, sino que cada individuo, cada actor que participa en ese campo educativo debe aportar un granito de arena para cambiar. No todo depende de las acciones macro, sino las acciones en microsociedades es importante cambiarlas para que el éxito en educación no sea una utopía y así podamos progresar como país. Bien, ahí se presenta la referencia de la lectura. Espero que les haya gustado esta exposición. Un saludo a todos.